Paz y bien en el nombre de Jesús, una nueva oportunidad para caminar en la bendición y en el amor de Cristo, para ser levantado en aquel que nos ama, en aquel que tiene un proyecto para ti y para mí. Nos encontramos en la cuarta semana de Pascua, tiempo propicio para crecer en el Señor, para acercarnos a su misericordia y para permitirle a Él que haga nuevas las cosas en nosotros. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tiniebla. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que debo decir y cómo debo hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio de San Juan nos propone varios elementos importantes para la reflexión de este día. En primer lugar, habla del creer. Y qué maravilloso entender de que el creer reclama la fe reclama el creer. Cuando nosotros hablamos del creer, estamos contemplando la obra de Dios, y cuya obra se plenifica en la persona de Cristo, en el acontecimiento crístico, pasión, muerte y resurrección. Por eso cuando yo hablo que el creer reclama la fe, es que el creer me ayuda a contemplar la obra de Dios, mas la fe me ayuda a caminar en esa obra de Dios, a certificar la obra de Dios, a hacer visible la obra de Dios, hacer tangible la obra de Dios. Por ello, San Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, porque la fe es la que certifica de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios resucitado, de que hay un Dios que camina con el hombre, que hace historia con el hombre en el ser y en el quehacer de este mismo. Qué maravilloso es entonces cómo la palabra en el Evangelio de San Juan trata de hacer acento, de puntualizarnos en ese creer. El que cree en mí, el que cree en mi palabra, el que cree en lo que yo le digo, el que cree en aquel que me ha enviado. Está hablando de un creer, pero un creer afianzado en toda la dimensión trinitaria, porque es ahí donde se sumerge la vida en el hombre. Es ahí donde se sumerge el quehacer del hombre en el misterio trinitario, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Qué maravillosa es la palabra cuando encontramos una palabra de fe. Qué maravillosa es la palabra cuando encontramos una palabra de luz. Qué maravillosa es la palabra cuando dejamos que ella toque nuestro corazón. El primer elemento a tener en cuenta es el creer reclama la fe reclama el creer. Ahora bien, dice la Escritura también en el Evangelio de San Juan de manera maravillosa y profunda sobre el rechazo. Y en San Juan capítulo 1 nos va a decir: vino a los suyos y no lo recibieron. Por ello, el rechazo es la resistencia humana que puede existir en el corazón del hombre frente al acontecer divino, frente al amor divino, frente a la misericordia divina. Ya lo diría de manera maravillosa el apóstol San Pablo: no contristéis la acción del Espíritu. Es decir, no nos resistamos a la acción de Dios en el corazón del hombre. Y es allí donde la humanidad hoy comienza a trasegar. Es allí donde la humanidad comienza a avanzar, pero bajo líneas delgadas, bajo líneas muy álgidas, pero bajo líneas que van conduciendo al ser humano a una resistencia interior por el diferente concepto de ideologías, de parámetros, de concepciones que de una u otra manera lo que quieren es arrancar a Dios del corazón de aquel
del cual Él nos ha creado. Hoy la palabra trata de enfatizar en el rechazo, es decir, la resistencia que hay en el corazón del hombre. Y esa resistencia se marca en dos elementos importantes. Hay resistencia cuando hay duda y hay resistencia cuando la vida cristiana se convierte ambigua. Es decir, no hay una decisión concreta de seguir al Señor. Y el tercer elemento, dice la Escritura, y aquel que realmente vive y sé que su mandato tiene vida eterna. Para darnos a entender que el mandato de Dios tiene vida eterna. Y el mandato de Dios es que todo el mundo crea, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id al mundo, predicad el Evangelio, anunciar a las naciones que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo resucitado. Y ese contenido evangélico tiene vida, vida en abundancia, para sentirnos recreados, para sentirnos levantados, para sentirnos bendecidos. Amado Padre Celestial, hoy levantamos una oración de fe en esta hora tan grande del día. Levantamos una oración de confianza a ti, Dios, que eres el mismo ayer, hoy y siempre. Una oración de seguridad en aquel que transforma nuestra existencia. Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestros proyectos ideales. Gloria y alabanza sean dadas a ti. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro creer, como te dijeron los discípulos. Hoy nos abandonamos en el Dios de la vida, en el Dios que nos bendice, en el Dios que nos acompaña. Qué grande y poderoso es tu nombre, Señor, porque creemos que tu obra venga a recrear nuestra vida. Bendícenos con el don de tu amor y acompáñanos siempre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.